Exploradores del átomo al cosmos. ¿Cómo les va? Comenzamos este nuevo capítulo de Exploradores del átomo al cosmos. Como cada semana aquí en Canal 24 Horas y 24horas.cl, conversando con quienes hacen ciencia, investigación en nuestro país, aporta el conocimiento y por sobre todo soluciones a distintos problemas que nos afectan como ciudadanos. Vamos a estar conversando justamente de varios de estos temas en este nuevo capítulo. Contar con agua de la calidad es uno de los más grandes desafíos que tiene el norte del país. Una solución está en la tan famosa Camanchaca. Hoy les vamos a contar sobre un interesante proyecto que lleva a cabo el Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá en 4 comunas de la región. Bueno, y el agua no solo es escasa en el norte, sino que también presenta contaminantes. Es por esto que un equipo de investigadores de la universidad está trabajando en el uso de nanotecnología para eliminarlos. ¿En qué consiste este trabajo? Ya se lo contaremos. También los invitaremos a hacer un viaje al mundo de las matemáticas, una ciencia que está mucho más presente en nuestro cotidiano de lo que quizás somos capaces de percibir. Estaremos conversando en este capítulo con el director del Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá, David Laros. Aquí comienza Exploradores. Bueno, comenzamos este programa hablando de agua en el desierto más árido del mundo, el de Atacama. La siguiente nota nos cuenta sobre un proyecto que viene desarrollando la Universidad de Tarapacá para obtener este tan escaso recurso. El desierto de Atacama es el lugar más árido del mundo. El agua es muy escasa, pero no menos necesaria para el desarrollo de las comunidades que lo habitan. Es por ello que desde 2015, en el Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá, vienen buscando fórmulas para diversificar la obtención de este recurso, aprovechando, por ejemplo, la niebla comúnmente conocida como Camanchaca. El desierto de Atacama se ubica junto a un gran océano, que es el Océano Pacífico, donde se evapora muchísima cantidad de agua, que se levanta como niebla, como nube, como agua evaporada entre 900 y 1200 metros, donde se satura por este fenómeno de inversión térmica, se produce esta gran nubosidad, esta espesa nubosidad, que permite la posibilidad, con esta tecnología que estamos tratando de aplicar, de capturar esa agua que está en esa nubosidad para uso humano, para uso también de recuperación del medio ambiente. ¿Cómo implementar esta tecnología en la región de Arica y Parinacota? Es lo que hoy están intentando contestar con un proyecto que llevan a cabo en los valles de Azapa y Yuta, donde se desarrolla una importante actividad agrícola, y en las localidades de Alto Camarones y Camarones, donde solo se obtiene agua con camiones aljibe. Este proyecto funciona de alguna manera con un estudio científico y técnico del agua de niebla. Y para eso nosotros instalamos 4 estaciones meteorológicas como esta, 2 en la costa y 2 en el valle. Con eso estamos midiendo científicamente la cantidad de niebla que se produce en los distintos sectores de nuestra región. Con eso podemos proyectarnos a largo plazo y ver la cantidad de sistemas de atrapaniebla requeridos para generar agua en las distintas localidades rezagadas. El proyecto, financiado por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota a través del Fondo de Innovación para la Competitividad, FIC-R 2022, incluye la instalación de una planta atrapaniebla en el sector Alto Camarones, que se convertirá en la más grande de Chile. En el instituto están convencidos de que la participación de todos los actores vinculados con esta problemática es fundamental para el éxito de estas tecnologías. Es por esto que también se han enfocado en trabajar de manera colaborativa con ellos. Entre el 2022 y 2023 creamos una exposición titulada Ayllun Uma Comunidad del Agua. Esto fue muy interesante porque hicimos partícipes a las comunidades locales dentro de la exposición y generamos 3 grandes temas donde se hablaba del cambio climático, las comunidades locales y además generar la cultura del agua. Esto implicó que las voces de los actores claves de las comunas estaban implícitas dentro de la museografía. En la misma línea, en el instituto también están preocupados de divulgar y concientizar en torno al uso del agua. Para ello cuentan con un programa radial y también con trabajos en escuelas,
pues saben que los esfuerzos que se hagan para obtener este preciado recurso deben ir de la mano con su uso responsable, pues solo así se conseguirá dar una respuesta a la crisis hídrica que históricamente existe en el desierto de Atacama. Esperamos que los organismos del Estado, a nivel regional y a nivel nacional, consideren esta alternativa como parte de los planes de solución del problema hídrico a nivel nacional y a nivel regional y a nivel local. También que las comunidades involucradas también se interesen y lo vean como una alternativa posible y se haga entonces un círculo virtuoso de esfuerzos colectivos donde también incluso puede eventualmente incorporarse la empresa privada con algunos emprendimientos que utilicen este recurso para fines humanos y para fines del medio ambiente. Bien, ya estamos en el estudio con el director del Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá, David Lagos. Muchas gracias, David, por acompañarnos. Bienvenido al programa. Muchas gracias a ti, Nicolás. Muy buenas tardes. Estoy muy feliz de estar acá. A ver, quiero ir con lo que estábamos viendo en la primera nota, súper interesante y súper necesario para una región con condiciones extremas en términos de la situación hídrica. Primero que todo, la región de Arica y Parinacota, ¿cuál es el contexto hídrico que existe hoy en día? Sí, ciertamente nuestra región está, ¿no es cierto?, embebida en el desierto de Atacama. Es un lugar donde hay crisis hídrica hace miles de años, esencialmente. De hecho, las personas en el desierto consumen menos cantidad de agua que en una ciudad acá en el sur. Es decir, entonces, en general, necesitamos de alguna manera tener diferentes tipos de colectar agua. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué tipo de reserva acuífera tenemos? Tenemos napas subterráneas, claro, y tenemos ríos. Algunos ríos son solamente superficiales durante la época estival. Claro, un periodo del año, no todo el año. No todo el año. Claro. Y eso nos presenta, y quiero ir a lo que tú decías, diversificar las fuentes hídricas. Y en ese sentido, el agua de niebla, la cabanchaca tan conocida, claro, se sabe, pero no es solamente captar el agua de niebla, sino que ir midiendo y de alguna manera, no sé si será el concepto, pero industrializando, masificando esa posibilidad. ¿Eso están trabajando ustedes? Sí, ciertamente. Tenemos este proyecto, que es un proyecto muy interesante en el hecho de que podemos captar agua de la niebla de una manera sistemática. Claro. Es decir, ¿qué es lo que se hace? Se colocan instrumentos donde se puede medir dónde hay mayor cantidad, porque en general la niebla, que puede captar agua, no el rocío, sino aparece en general en una altura muy determinada y en una penetración hacia un punto determinado, ¿no? Claro. No en todo el valle. No en todo el valle. Entonces, primero que todo, hay que medir muy bien dónde se puede colocar estos atrapanieblas, que pueden ser como campos de atrapaniebla, como el equivalente a lo que uno tiene como campo solar. Perfecto. El equivalente a un campo de atrapaniebla. Como las placas fotovoltaicas, digamos, aerodominador, para poner un ejemplo. Aquí podemos tener placas de valla de kiwi, que es un material tan común, tan conocido, pero hay que ponerle cabeza, hay que ponerle ciencia. Claro. Esa es la gracia. Sí. ¿Cómo ha sido el desarrollo? Lo estábamos viendo en la nota de este proyecto, David. Yo creo que ha sido muy interesante porque es ciencia aplicada, es ciencia pública, es decir, es una ciencia que se hace con las comunidades, donde todo el mundo interactúa. Entonces, es un aprendizaje tanto para los científicos como para la comunidad, de interaccionar en pos de algo que es muy necesario en el norte. El agua es el tesoro más preciado, es lo que nos da vida. Entonces, en general, esto ha sido un proceso de aprendizaje interesante con las comunidades, con los niños, y eso genera de alguna manera esta interacción y un círculo virtuoso, como escuchábamos en el reportaje. Claro, clave el relacionamiento con las comunidades, pero déjame ir un punto anterior, digamos. Tomar la experiencia de vida, la tradición de las comunidades que viven en estos territorios, ¿no? Ciertamente. De hecho, antiguamente en algunos, llamemos, peñascos, se podía ver que había cerámica abajo. Ya. Entonces era un método muy antiguo de tratar de captar agua. Entonces hay toda una cultura y todo un conocimiento ancestral asociado a captar agua en el desierto, y eso tiene que ser incorporado en estos tipos de proyectos para que realmente sea sostenible en el tiempo, porque esta es una tecnología que es esencialmente sustentable. Siempre vamos a tener niebla, pero lo más tiene que ser sostenible en el tiempo, y eso solo se logra en la interacción mancomunada entre la universidad, entre la comunidad.
¿Cómo se da esa combinación, David, esa amalgama, podríamos decir, entre el conocimiento ancestral que tú decías y la ciencia moderna, la tecnología, las distintas prácticas? Bueno, yo creo que hay que de alguna manera relevar el conocimiento ancestral. Voy a dar un ejemplo que no es esencialmente en Arica y Parinacota, pero hay acuíferos en el desierto que usan métodos espirales. Y esos métodos espirales, donde pasan los acueductos, han logrado tener agua incluso en terremotos donde el sistema moderno no funciona. Claro. Entonces, en general, hay que tomar muy seriamente el conocimiento ancestral. Y, por supuesto, llevar con la técnica moderna y poder mejorar esto. Tú hablas de la relación con las comunidades, que es clave en este tipo de procesos, proyectos también que hemos visto en otros capítulos de Exploradores, pero también difusión, aprendizaje, educación, aprovechar también el interés de las comunidades, de los más chicos, por ejemplo, como veíamos en la nota, para poder entrar en este mundo, ¿no? Sí, ciertamente nuestros niños y niñas son el futuro. Es decir, necesitamos concientizar que la ciencia es importante, que el conocimiento es la base de la sociedad. Y eso se hace a esa edad, a la edad temprana. Entonces, trabajar con los estudiantes de colegio es fundamental para poder tener un país sólido. Y en especial nuestra región es una región extrema, donde se necesita más aún fortalecer la ciencia, fortalecer el conocimiento, fortalecer la ingeniería. Eso es necesario. David, vamos a hacer una pausa, seguimos conversando y conociendo más del trabajo que desarrolla la Universidad de Tarapacá, pero antes seguimos hablando de la disponibilidad de agua en el desierto, pero para contarles de otra tecnología que están desarrollando en el Instituto de Alta Tecnología de la UTA, la Universidad de Tarapacá, para eliminar contaminantes que presenta este recurso hídrico. Revisamos la nota, hacemos una pausa, seguimos conversando más aquí en Exploradores. La disponibilidad de agua limpia y dulce para la población es uno de los mayores desafíos globales para la ciencia. Chile no es la excepción. En la región de Arica y Parinacota se han registrado recursos hídricos afectados por contaminantes orgánicos, como pesticidas, herbicidas y fungicidas, así como la infiltración de desechos agrícolas e iones de arsénico inorgánicos presentes en la geología del lugar. ¿Cómo utilizar la nanotecnología en la eliminación de contaminantes en aguas residuales? Esta pregunta guía la investigación de los doctores Saravanan Rajendran y Lalita Gnanasekaran del Laboratorio de Nanotecnología y Materiales Funcionales de la Universidad de Tarapacá. The nanomaterial in terms of nanoparticles. The nanoparticles means the particle size 1 to 100 nanometer size. These are synthesized in our laboratory. After synthesis, the material we are characterized, and finally we do the application in water pollution removal. In our laboratory, we do the mainly organic and inorganic pollutions. Los investigadores han sintetizado nuevos nanomateriales bidimensionales altamente estables, con el fin de aplicarlos como fotocatalizadores, usando la luz como la energía necesaria para la eliminación de especies orgánicas e inorgánicas en aguas residuales. In our laboratory, we have tried metal semiconductors. These materials we have done with dopant materials, and we did composite materials. Surprisingly, we have got the results with high efficiency for visible light illumination. Now we are doping with a different material. We change into UV light to visible light. This is the main challenges of the nanotechnology researchers. So these are the innovation we did in our laboratory. We published a lot of international papers related to visible light degradation for various pollution. Gracias a un reactor fotocatalítico diseñado en este laboratorio, el grupo ha logrado identificar nanomateriales que usan la luz visible eficazmente, una gran ventaja en la región que cuenta con altos niveles de radiación solar. Some material obey the sunlight, some material obey the IR. So depends on the property of the material, we induce the light in the reactor. Then the induced light do the two reaction. One is oxidation, another one is reduction. The two reaction produce the OH radical. The radical react with the harmful chemical into harmless chemical.
A escala de laboratorio, este equipo ha desarrollado un método a bajo costo, simple y eficiente, que potencialmente se podría escalar, usando la luz solar para devolver el agua limpia a las comunidades. Exploradores del átomo al cosmos. Regresamos, estamos conversando en Exploradores con el director del Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá, David Lagos. David, estábamos viendo notas súper interesantes, porque el norte del país no solamente tiene el problema del agua, que ustedes también lo están combatiendo a través del agua niebla, pero es la contaminación que existe, la calidad del agua necesaria para consumir o para otro tipo de usos. Y a través de la nanotecnología, que tiene una variedad, lo hemos visto en el programa aquí, impresionante de utilidades, se llega justamente a soluciones aprovechando, por ejemplo, la alta radiación que existe en el norte, ¿no? Sí, efectivamente. Es decir, en la región de Arica y Parinacota tenemos ciertos problemas de contaminación de agua, de hecho, de tiempos ancestrales. Es decir, ya la cultura chinchorro tiene trazos de daño por arsénico. Ya. Entonces, en general, el agua está contaminada a niveles que puede ser lamentablemente lo más habitual, ya hay niveles donde el arsénico puede ser nocivo o no. Bueno, claro. Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer con nanociencia, ¿no? En general es tratar de alguna manera, usar la radiación, ¿sí?, de una manera que se llama fotocatalizador, que esencialmente lo que hace es uno inyecta luz, coloca materiales, por ejemplo, dióxido de titanio, son nanopartículas. Entonces lo que hace es que en general se crea algo que se llama un electrón hueco. Es decir, lo que hace es que salen los electrones de acá, cuando llega, uno inyecta la luz, salen los electrones, se van a otra banda, eso genera un electrón hueco. Y este par interactúa, ¿sí?, con las moléculas de agua, con las moléculas, y lo que hace es, de alguna manera, esta interacción oxidar. Se genera esta especie de, no sé si es correcto, pero nanofiltro, ¿no? Con la diferencia que aquí se degrada el material contaminante, sí, no se despeja y se deja el resto, digamos, de los elementos necesarios del agua. Claro, es decir, después uno podría hacer un proceso subsiguiente para poder hacer otros filtros si uno quiere sacar material. Pero acá, ya con esto, puede mejorar mucho la calidad del agua. Y de hecho... Interesante proyecto, también, y retoma un poco con lo que hablábamos antes de la pausa, ¿no? Llegar a las comunidades y hablar de nanotecnología, que ya para uno es bien complejo. O sea, me imagino que para el resto de la ciudadanía que te hablen de nanomateriales, de la degradación del arsénico, ¿cómo ha sido también ese trabajo? Bueno, ese es un trabajo que se hace mancomunadamente, no solo desde el Instituto de Alta Investigación, sino también las otras facultades y además también, por ejemplo, con programa Explora. Es decir, donde uno puede llegar a los colegios. Nosotros tenemos una muy buena relación con los colegios para poder llegar y enseñar a la comunidad. Entonces, eso ha sido un proceso muy interesante. De hecho, ahora estamos en proceso de renovación de ese proyecto. El instituto aporta mucho en eso, trabajamos mucho en la difusión de la ciencia. Es fundamental, es decir, y vamos a hablar justamente de la difusión, perdona la interrupción, pero vamos a seguir con la última nota, David, a través de la investigación que desarrollan en la Universidad de Tarapacá. Y cambiamos de tema, hablamos de matemáticas y del aporte que están haciendo por parte de la Universidad de Tarapacá en la formación de nuevos científicos en esta área. Lo revisamos y comenzamos y volvemos a conversar con David. La matemática es el lenguaje del universo y está presente en nuestra vida cotidiana mucho más de lo que nos damos cuenta, pues tiene la facultad de entregar soluciones en los más amplios y variados ámbitos de la sociedad. La matemática es y ha sido muy importante en la sociedad. No es solo un conjunto inmenso de ideas plasmadas en ciertas ecuaciones maravillosas, sino que es mucho más que eso. Te permite construir edificios, te permite construir naves, te permite construir aviones que se mueven dinámicamente de una manera estable. Y por otra parte, en términos de futuro, y me concentro en los niños, tiene que ver con que forma intelecto, forma actitud y forma valores. Intelecto porque prepara la mente para el raciocinio, para la crítica, y en términos de actitud, por ejemplo, alguien que piense como matemático, en cualquier acción va a tener fundamentos sólidos, va a tener procesos con seguridad y, por supuesto, va a tener la confianza de que los resultados van a ser correctos. Finalmente, produce valores porque se da cuenta las personas de lo importante que es la creatividad, y eso hace que el individuo comience a pensar per se en cómo ser creativo.
Generar nuevo conocimiento fundamental en torno a esta ciencia es el trabajo que por décadas vienen haciendo en el Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá. Una de las líneas de trabajo se ha centrado en la geometría de los sistemas de control. Sus miembros publican artículos científicos relevantes y han formado doctores en Chile, Brasil, Estados Unidos, Francia, Italia y Turquía. Esta teoría de control se aplica en diferentes áreas: control de satélite en órbita, control de un tumor, por ejemplo. Llega un paciente y tiene una condición inicial de volumen y agresividad, y si tú no haces absolutamente nada, él va a tener una dinámica que ya se conoce. Entonces la idea es buscar estrategias, como por ejemplo radioterapia, quimioterapia, cirugías, de modo de poder llevar ese punto que tiene un cierto volumen y una cierta agresividad, ojalá al 0,0, por supuesto, 0 volumen, 0 agresividad. Eso es imposible. Nacen entonces los conjuntos de control. Y esta teoría de los conjuntos de control, propiedades topológicas, algebraicas, analíticas, de sistemas dinámicos, es lo que nuestro grupo de investigación ha estudiado durante ya bastantes años, de 1999, cuando publicamos un artículo en la revista Sociedad Americana de Matemáticas. Esta misma lógica puede ser usada en una amplia gama de problemáticas, no solo de la medicina, sino también de la logística, la agricultura, la educación, entre muchas otras más. Y es que el valor de la matemática es transversal para las distintas áreas del conocimiento. De ahí que desde la Universidad de Tarapacá, a través de sus programas de pre- y posgrado, estén contribuyendo a la formación de capital humano calificado, que desde el extremo norte se ponga al servicio del país. La matemática en Chile se ve muy bien. La pendiente de los matemáticos de hoy, en realidad los matemáticos jóvenes que llegan a este país vienen con un muy alto nivel en términos de investigación, publicando en muy buenas revistas, y el futuro de Chile se ve bastante bien en términos de investigación en matemática desde agencias como la NID o como los futuros gobiernos, y el actual, pongan los fondos necesarios para desarrollar toda esta actividad que es tan importante para la sociedad. Ahí revisábamos otras de las investigaciones y el trabajo también que desarrolla la universidad. David, a ver, partiendo que yo de matemática no tengo muchos dedos al piano, pero sí sé algo que me recuerdo mucho del colegio. Lo importante muchas veces no es el resultado matemático, sino cómo se llegó a ese resultado. Claro. ¿Por qué? Porque también lo comentaba ahí el académico investigador, es relevante para ir formando las mentes, para llegar a, por ejemplo, mecanismos de control, como decía, ¿no? Ciertamente, porque las matemáticas son el lenguaje más potente que tiene el ser humano. Y una de las gracias es que nos enseña a pensar lógicamente, entonces ir paso a paso, ¿no? Entonces eso hace que de alguna manera podamos tener raciocinio, es decir, es la gran diferenciadora, es decir, el hecho de poder raciocinio y tener creatividad. Creatividad, claro. Porque uno pensaría que las matemáticas son bien son, ¿cómo decirlo? No se pueden mover, pero aquí la creatividad de la matemática es inimaginable. Inimaginable. Es decir, de hecho, uno no puede de alguna manera saber todo lo que hay en una ecuación. De hecho, hay algo muy interesante que lo descubrió Dirac, que para mí es quizá uno de los físicos más interesantes que hay del siglo XX, ¿no? Que tenía una ecuación. Y esa ecuación esencialmente era para los electrones. Y se dio cuenta que en realidad si uno cambiaba un signo, también servía para otro tipo de partícula, que era una partícula que no se conocía y le llamó antimateria. Entonces, es algo inimaginable, ¿no? Entonces ahí se crea toda una nueva rama. Es decir, toda una nueva rama se creó a partir de esa simple idea de decir, bueno, esta ecuación invariante bajo un signo. ¿Cómo eso se va permeando en los estudiantes? Lo estábamos viendo en la nota, sí. Para lo que se quiere lograr en términos de generar ese conocimiento, generar esa creatividad, ese raciocinio y poder llegar a, por ejemplo, solucionar tantas problemáticas a través de este lenguaje universal. Sí. Yo creo que la Universidad de Tarapacá en eso ha hecho una apuesta tremenda, es decir, como universidad de una manera estratégica, que es tener toda la rama. Es decir, nosotros tenemos tanto pregrado como posgrado en matemáticas. Entonces, eso genera de alguna manera que la formación de los estudiantes sea completa. Y es más, es decir, hemos creado líneas o escuelas de pensamiento únicas en la universidad como dinámica difusa. Ahora, en Chile, ¿cómo estamos en términos de la matemática, de esto que estamos conversando? Yo creo que a nivel de investigación estamos muy bien.
Es decir, estamos en una etapa donde hay muchos científicos que hacen contribuciones importantes en los avances de la ciencia. Sin embargo, yo creo que a nivel escolar todavía nos falta dar un paso. Yo creo que ahí deberíamos dar más hincapié a que este lenguaje sea mejor penetrado, ¿no? En la sociedad. Un lenguaje, claro, porque cuando hablamos de lenguaje rápidamente hablamos de los idiomas que son distintos, de que hay un lenguaje que, insistimos, no es rígido, pero de todas maneras nos implica un desafío en términos de ser creativos, de razonar y volver al punto que yo mencionaba, el resultado llegar a él, pero cómo llegar al resultado y las distintas formas de llegar al resultado. Y eso en los chicos, digamos, es un desafío aún mayor, pero pueden enfrentarlo. Sí, Hay que traspasar esa barrera del miedo o el temor, ¿no? Sí, ciertamente, porque de hecho cada ser humano piensa de manera muy distinta y a veces uno se sorprende cómo razonan para llegar a la solución de un problema, ¿no? Y ahí hay que empujar, de hecho, eso hay que motivarlo, ¿no? Muchas veces los errores, no importa, es decir, uno puede fallar en la vida, pero lo importante es que vaya uno aprendiendo cada vez más, ¿no? El conocimiento se genera así, es decir, va hacia adelante y va hacia atrás, va hacia adelante, hacia atrás. Claro. Es decir, no es algo lineal, es totalmente no lineal. Y hay muchísimas aplicaciones, tú lo decías también, ahí se mencionaba en la nota los mecanismos de control, por ejemplo, el tema médico, el modelamiento matemático, en lo que puede ser el transporte público de una urbe. Hay que ir viendo, ¿para qué decir ahora con la robótica o la inteligencia artificial, que también tiene matemática bastante involucrada? Sin duda alguna, es decir, la matemática asociada a la inteligencia artificial, cuando uno trabajaba hace 10 años atrás con redes neuronales, ¿no? Uno de hecho no lo llamaba de esta manera, ¿no? Y trabajaba con eso y es tremendamente esencial. De hecho, la Universidad de Tarapacá en este minuto está comprando un supercomputador que va a ser el más grande del norte, esperamos que sea uno de los más grandes en Chile, en 2 etapas, ¿no? Justamente porque el desafío de la inteligencia artificial va a cambiar el paradigma. La manera de pensar, la manera de razonar, la manera como entendemos el mundo va a cambiar con inteligencia artificial. De todas maneras. David, se nos termina el tiempo, pero agradecerte nuevamente que nos haya acompañado y también el trabajo de la Universidad de Tarapacá, que estés muy bien. Muchísimas gracias. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos aquí en Exploradores, todas las semanas revisando la ciencia, la investigación, los centros, las universidades que nos acompañan aquí en Canal 24 Horas y 24horas.cl. Será hasta la próxima, que les vaya muy bien. Chao, nos vemos. Exploradores, del átomo al cosmos.